Buenos días, soy Martín Jaurena, investigador del programa Pasturas y Forrajes de INEA Tacuarembó. Quiero agradecer a Graciela Quintanz y a José Velasco por la invitación a participar de este taller. Hoy les voy a compartir la información de una encuesta del estado de pasturas y rodeos que realizamos en la primera gira virtual de manejo de rodeos de cría que hicimos a fines de abril de este año. Quiero agradecer el amplio apoyo que tuvimos de parte de 812 productores que completaron la encuesta en tan solo 3 días. La encuesta fue representativa de todo el país. En 14 departamentos superamos las 30 encuestas y en algunos de ellos estuvimos muy cerca de llegar a las 80. El objetivo de la encuesta fue ponerle números a la situación de pasturas y rodeos de cría a la entrada del invierno, para lo cual realizamos 3 preguntas. Primero, ¿cómo estaban cada uno de los predios de cantidad de pasto? Para lo cual utilizamos como referencia a la regla, en la cual le pedimos a los productores que se identificaran si estaban en una situación en la cual el forraje era muy limitante, con menos de 4 centímetros de altura promedio de forraje en el predio, si estaba en una situación intermedia de disponibilidad de forraje entre 4 y 6 centímetros, si estaba en una situación óptima de disponibilidad de forraje entre 6 y 10 centímetros, o si estaba en una situación de exceso de forraje con más de 10 centímetros. La segunda pregunta que le realizamos es cómo se veían ellos en el predio a nivel de calidad de forraje, cómo estaban de calidad de forraje, y para lo cual utilizamos a la regla con el indicador visual de proporción de forraje verde, en la cual le pedimos que se identificaran si estaban en una situación donde predominaba el forraje seco o si había una mezcla de forraje seco y forraje verde, o si predominaba la situación en la cual teníamos forraje de alta calidad con alta proporción de hojas verdes. La tercera pregunta que les realizamos refirió a cómo estaban los rodeos en cuanto a la condición corporal, y utilizando la referencia de la cartilla de condición corporal, les pedimos que se identificaran si estaban en una situación de baja condición corporal o mala condición corporal, una condición corporal 3 de la cartilla, si estaba en una situación buena o condición corporal 4 o una situación muy buena, condición corporal 5. En el siguiente gráfico podemos ver la proporción de predios de cada departamento que se ubicaron en cada nivel de altura de pasto, es decir, la proporción de respuestas que se ubicaron en cada nivel de altura de pasto de la regla. En rojo tenemos la proporción de predio de los distintos departamentos que se ubicaron en menos de 4 centímetros de altura de forraje. En amarillo, la proporción de predios que se ubicaban en una situación intermedia de disponibilidad de forraje entre 4 y 6 centímetros. En celeste, los predios que se ubicaron en una proporción óptima, en una disponibilidad óptima, de cantidad de forraje entre 6 y 10 centímetros, y en azul, predios que estaban arriba de los 10 centímetros. A partir de esta información, identificamos 3 escenarios forrajeros muy diferentes a la entrada del invierno 2020. Por un lado, regiones del país en las cuales había una carencia muy importante de disponibilidad de forraje, en zonas en las que dominaba la situación de predios que estaban debajo de los 4 centímetros con una limitación severa, o en amarillo con una limitación moderada. Esa fue la situación del este, en Cerro Largo, 33, La Valleja, Maldonado y Rocha, pero también fue la situación en la cual encontramos departamentos como Rivera y Artigas. En una situación intermedia encontramos a los departamentos del centro del país,
Flores, Durazno, Florida y también a Tacuarembó, en la cual la mayoría de los predios se reportó en una situación con una limitación intermedia, entre 4 y 6 centímetros de altura de forraje. Y después, en una situación totalmente distinta, se encontraba la región del litoral norte, Río Negro, Paysandú y Salto, donde la mayoría de los predios se reportó en una situación óptima de cantidad de pasto entre 6 y 10 centímetros. Analizando el conjunto de los resultados, podemos dividir a las respuestas de la encuesta en 5 escenarios forrajeros. Por un lado, la situación óptima en cuanto a cantidad y calidad de forraje. Ahí tuvimos 67 respuestas de predios que se identificaron en esa situación y en ninguno de los casos se reportaron lotes en baja condición corporal. Una segunda situación es la de predios que tuvieron niveles muy buenos de cantidad de forraje y una situación intermedia de calidad de forraje, en la cual tuvimos 176 predios y solo el 5% de esos predios reportó lotes en baja condición corporal. Una tercera situación refiere a niveles de disponibilidad de forraje altos, pero situaciones complicadas en cuanto a calidad de forraje, situaciones que venían muy bien manejadas, pero fueron afectadas por la sequía. Ahí tenemos la situación de 37 predios y de esos 37 predios el 14% reportaron lotes con baja condición corporal. En resumen, de estas tres situaciones tenemos al 35% de los predios en una situación óptima en cuanto a la cantidad de forraje. Son predios que fueron en la mayoría favorecidos por el clima, pero también, sobre todo, predios que ajustaron muy bien, tienen muy bien ajustada la carga animal, y predios que reservan potreros, predios que hacen diferimiento, es decir, predios que también con medidas de manejo le ganaron a la sequía. En una situación intermedia en cuanto a disponibilidad de forraje, en el amarillo de la regla, en la zona de alerta, tenemos 340 predios que se identificaron en esa situación, un número muy importante de predios, y el 16% de esos predios tenía lotes en baja condición corporal. Ahí tenemos al 45% de los predios encuestados, predios que estaban muy justos en la cantidad de forraje y bueno, que están en una zona de alerta, que hay que tomar decisiones muy rápidas desde el punto de vista de manejo, ya que está en una situación límite y que van a depender mucho la evolución de esos predios, de cómo venga el clima en el invierno, cuán largo esté el invierno, cuántas heladas vamos a tener en el invierno. Y después, por último, en una situación extrema, una situación muy limitante en cuanto a la disponibilidad de forraje, predios que prácticamente se quedaron sin pasto en el otoño, tenemos 159 predios, y de esos 159 predios tenemos que el 40% de esos 159 predios tenía rodeos en baja condición corporal. Ahí tenemos una situación del 20% de los predios relevados, en el cual tenemos un déficit extremo en cuanto a cantidad de pasto, y tenemos que todavía en esos predios el 40%, casi la mitad de los rodeos están en muy mal estado, una situación crítica al entrar el invierno, una situación donde no solo puede estar condicionada la reproducción de los animales, sino su sobrevivencia. Bueno, este es el resumen de la primera encuesta que hicimos. Ojalá que podamos tener muchas más. Muchas gracias y nos vemos la próxima, y que tengan un muy buen taller.